¿Cuándo fue la última vez que viste una película cuyo final te haya dejado con una sensación de vacío enorme por dentro? La película que les resumo a continuación sigue la historia de dos hermanos, Jean y Simon, quienes tras la muerte de su madre descubren que su tragedia personal está ligada a una guerra que parecía ajena a sus vidas. Su madre les encomienda una misión, siendo la primera encontrar a su padre, quien no está muerto como creían, y a un hermano cuya existencia desconocían. Su búsqueda los lleva a un Medio Oriente devastado por la guerra, donde descubren los oscuros secretos del pasado de su madre, marcados por traiciones y crueldades que difuminan la línea entre víctima y verdugo. Les aseguro que el final de esta película no se lo esperan para nada y que es demasiado turbio. Habiendo hecho esta introducción, hoy les resumo La mujer que cantaba. Esta cinta comienza en una vieja casa en el Medio Oriente, donde un grupo de hombres armados reclutan niños para la guerra, y entre ellos se encuentra un niño con 3 puntos tatuados en el talón, el cual observa hacia el frente mientras es rapado, con una mirada llena de ira y frustración por una vida que no eligió, pero que tendrá que vivir. Luego de esto, la escena cambia y vemos a un notario llamado Jean Lebel, quien se reúne con los hermanos mellizos Jean y Simon para entregarles la última voluntad y testamento de su madre Nahual Marwan, quien falleció recientemente. En este testamento, Nahual deja toda su herencia a sus hijos, sin embargo, pide ser sepultada sin ataúd, completamente despojada de toda vestidura, mirando hacia abajo y sin lápida ni nombre, ya que cree que quienes no cumplen sus promesas no merecen epitafios. Además, Nahual les deja 3 cartas, una destinada a su padre, a quien creían muerto hasta ese momento, otra dirigida a un hermano cuya existencia desconocía, y la última para ellos, aunque solo pueden abrirla tras entregar las 2 primeras. Así también les deja un sobre con su pasaporte y un collar con una cruz. Solo después de entregar las cartas y cumplir con su misión, podrán colocar una lápida con su nombre en su tumba. A continuación, vemos que a Simon no le agradan estas exigencias de su madre, diciendo que van a enterrarla de manera normal para que justamente, por una vez en su vida, ella actúe de manera normal. Sin embargo, el Dr. Lebel, quien era jefe y amigo de Nahual, dice que no pueden incumplir con esta petición, primero porque está notariada por él de manera legal, y segundo, porque Nahual era muy amiga suya y él hará que se cumpla su voluntad. Al oír esto, Simon abandona la oficina con enfado y el Dr. Lebel razona con Jean diciendo que su madre tenía sus razones y que no estaba loca. Más tarde, Jean, quien es ayudante de un profesor de matemáticas, decide conversar con este sobre la petición de su madre en busca de consejos. Este le sugiere abordar la situación como un problema matemático que debe resolver, partiendo desde un punto de referencia concreto. Es entonces que Jean se concentra en lo que sabe. Su padre murió en la guerra en Daresh, su madre nació en un pueblo llamado Der en Foud y estudió francés en Daresh. Al escuchar estos detalles, el profesor la dirige hacia un colega llamado Zahir Haidar, quien trabaja en la Universidad de Daresh y podría ayudarla con su búsqueda. Más tarde, Jean busca más pistas entre las cosas de su madre y solo encuentra una fotografía de ella cuando era joven. Después, la muchacha se dirige a una piscina que ahora está cerrada, donde recuerda que poco antes de la muerte de su madre, ambas habían ido a nadar allí, y mientras Jean estaba en el agua, notó que su madre tenía una mirada extraña y ausente, y al acercarse, notó que estaba en estado de shock y que no respondía a sus preguntas, por lo que decidieron llevarla al hospital. Allí, Simon también intentó hablar con ella, pero tampoco obtuvo ninguna respuesta de su madre. La escena cambia y nos remonta mediante un flashback a los años de juventud de Nahual en su pueblo de origen, donde ella pretendía escapar con su novio llamado Wahab. Sin embargo, son atrapados por los hermanos de Nahual, uno de los cuales asesina al novio de la joven tras llamarlo despectivamente,
hijo de refugiados. Al ver esto, ella corre hacia él desesperada y su hermano pretende matarla también por haber deshonrado a la familia, pero afortunadamente su abuela los interrumpe y les ordena que regresen a casa. En cuanto entra a la misma, la anciana golpea y grita a la joven por deshonrar a la familia, pero en ese momento Nahual le confiesa que está embarazada y al escuchar esto, la anciana la abraza y llora junto a ella. Más tarde, su abuela le promete que la ayudará a escapar cuando el niño nazca, enviándola con su tío a otra ciudad donde podrá estudiar y así escapar de la miseria, pero que deberá dejar a su hijo con ella, quien lo entregará a una mujer para que ésta lo lleve a un orfanato. Meses después, Nahual da a luz y su abuela tatúa 3 puntos en el talón del bebé y antes de llevárselo, la mujer promete entre lágrimas que un día lo encontrará. En el presente, Jean camina por las calles de Daresh, donde observa soldados y tanques mientras avanza hacia la Universidad de Lenguas Extranjeras, donde su madre estudió. Allí, habla con el colega de su profesor, quien le dice que no conoce a su madre, pero que reconoce el lugar donde su madre se encuentra en la fotografía y ese lugar es la prisión de Kafarriat, lo cual sorprende por demás a Jean, ya que jamás hubiera imaginado que su madre hubiese estado en prisión. A continuación, se nos muestra a una joven Nahual en una reunión estudiantil en una imprenta, ya que formaba parte de la prensa universitaria. Durante esta reunión, tanto Nahual y su prima declaran su oposición al partido nacionalista que apoyan a las milicias de la derecha cristiana que busca expulsar a los refugiados hacia las fronteras, lo cual a su vez genera que los refugiados se reúnan y se armen en el sur del país con el respaldo de la población musulmana. En este contexto, le preguntan a Nahual por qué apoya a los musulmanes si ella es cristiana, a lo que responde firmemente que su único objetivo es la paz y que esto no es una cuestión religiosa. Inmediatamente después de esto, escuchan un alboroto desde afuera y al salir para ver qué ocurre, alguien le informa a Nahual que los nacionalistas han cerrado la universidad. Por lo tanto, estallaron disturbios en las calles y aunque ella quiere unirse a las manifestaciones, su tío, quien también forma parte del periódico, se lo impide para protegerla. Esa misma noche, Nahual decide ir a revisar los 2 orfanatos donde su hijo podría estar y aunque su prima trata de detenerla, Nahual le dice que por la guerra ya no podrá seguir estudiando y siente que su hijo está en peligro por lo que debe buscarlo y decide escapar de su casa. Al día siguiente, Nahual viaja en un autobús, notando que los caminos están fuertemente militarizados. Su primer destino es un orfanato, donde solo quedan niñas, ya que los niños fueron enviados a otro lugar algún tiempo atrás. Al llegar Nahual a ese lugar, lo encuentra totalmente destruido por la guerra. Al ver a un hombre, desesperada, le pregunta dónde se encuentra el orfanato y él señala un edificio totalmente destruido. Luego, al preguntar por los niños allí, el hombre responde que los musulmanes huyeron hacia Deresa antes del ataque, por lo que tal vez se llevaron a los niños o fueron capturados por los atacantes, pero la realidad es que no lo sabe con certeza. Al escuchar esto, Nahual cae de rodillas entre los escombros y rompe en llanto, teniendo cada vez menos esperanzas de encontrar a su hijo. Cuando logra recomponerse, continúa con su búsqueda y camina hasta que ve un autobús que supone que va a Deresa. Para evitar problemas y que la lleven con ellos, Nahual se quita la cruz del cuello y se coloca un pañuelo en la cabeza para fingir ser musulmana. Durante el trayecto se queda dormida y al despertar descubre que el autobús se detuvo en una especie de control militar. Inmediatamente escucha que el conductor está discutiendo con milicias cristianas que, sin previo aviso, acaban con él de un disparo a la cabeza y luego abren fuego contra el autobús, asesinando a todas las personas dentro, excepto a Nahual y a una mujer con su hija pequeña. En ese momento, la mujer se da cuenta de que los hombres están rociando gasolina al autobús con la intención de prenderlo fuego, y es entonces cuando decide mostrarles su crucifijo a los soldados para que la dejen libre, diciéndoles que es cristiana, a lo cual ellos acceden.
Y es desde acá que la película me fue rompiendo el corazón y dejando una sensación de vacío en el estómago poco a poco. Al comprender lo que pasará, Nahual toma a la niña en sus brazos, afirmando que es su hija, y su madre, entendiendo la situación, deja que se la lleve y los hombres la asesinan a sangre fría. Sin embargo, la niña comienza a gritar por su mamá y al ver esto los soldados se la sacan de sus brazos y la terminan asesinando. Tras esto, Nahual queda sola al lado del camino, junto al autobús envuelto en llamas, totalmente devastada, teniendo esa sensación de no poder haber salvado a su esposo antes de ser asesinado, tampoco a su hijo y ni siquiera a esa pobre niña. De nuevo en el presente, Jean llega al sur, al pueblo natal de su madre, donde se dirige a hablar con algunas mujeres del lugar, preguntando por su padre Wahab o por su madre. Sin embargo, al mencionar el nombre de su madre, estalla una discusión entre las mujeres y la traductora de Jean le informa que la familia Marwan cayó en deshonra antes de la guerra, por lo cual nadie con ese apellido es bien recibido en ese lugar y la invitan cordialmente a retirarse. Volviendo al pasado, vemos a Nahual llegando finalmente a Dereza, solo para encontrar la ciudad devastada por los bombardeos y ahora, con la casi nula esperanza de encontrar a su hijo con vida, se refugia en una casa destruida durante un tiempo, pero finalmente se acerca a un soldado e impulsada por su deseo de venganza, decide unirse a ellos para hacer justicia. Un tiempo después, la vemos trabajando infiltrada como tutora de idiomas para el hijo de uno de los líderes cristianos hasta que un día recibe la orden de asesinar a este líder y de hecho lo hace, siendo detenida inmediatamente y enviada a la prisión de Kafar Riad. En el presente, su hija llega a Kafar Riad, hace un recorrido por la prisión donde estuvo su madre y consigue contactarse con alguien que trabajó allí en la época en la que su madre estuvo detenida. Al llegar a esta persona, quien hoy en día es portero de una escuela, Jean le muestra la fotografía de su madre y le pregunta si la conoce, a lo que el hombre queda absorto por unos segundos y le dice que hay cosas que son mejor no saber. Jean le dice que viajó desde muy lejos para conocer la verdad, por lo que el hombre le dice que, en efecto, sí conoció a su madre en la cárcel, a quienes todos llamaban la mujer que cantaba. Ella estuvo detenida durante 13 años en la celda 72 por asesinar al jefe de la milicia de la derecha cristiana. También le habla a Jean sobre las brutales torturas a las que su madre fue sometida y al no poder quebrarla, enviaron a un hombre llamado Abu Tarek para que lo haga. Este hombre era un torturador experto que la violó hasta que ella quedó embarazada y poco después de dar a luz, Nahual fue liberada. Al escuchar esto, Jean pregunta por el niño y la única pista que recibe es el nombre de la enfermera que la ayudó a parir. Inmediatamente después, Jean llama a Simon y entre sollozos le relata las horribles experiencias que su madre sufrió en prisión y le ruega que vaya con ella para ayudarla, ya que cree que el hermano al que buscan es ese niño que su madre tuvo en prisión. Posteriormente, en otro fragmento del pasado de Nahual, la vemos en su celda, donde al escuchar los gritos de otras mujeres siendo también torturadas, Nahual comienza a cantar en voz alta para ahogar esos sonidos. El tiempo pasa y vemos a Nahual aún en prisión, embarazada, golpeando y apretando su vientre intentando provocarse un aborto sin éxito alguno. Cuando finalmente llega el momento del parto y da a luz a una niña, descubre que en realidad estaba esperando mellizos. Inmediatamente después de nacer, ambos bebés son entregados a un hombre con la orden de ahogarlos en el río. Sin embargo, la enfermera que los ayudó a nacer lo evita, diciéndole al soldado que se los dé a ella y que ella nunca dirá ni una sola palabra. En el presente, Simon y el Dr. Label, quien decidió acompañarlo para apoyarlos, se reúnen con Jean. Luego, se dirigen al hospital donde está la enfermera que ayudó a Nahual a parir cuando ésta estaba en prisión y, para sorpresa de Jean y Simon, en cuanto se presentan a sí mismos y mencionan el nombre de su madre,
ella los reconoce con mucha emoción. Inquieto por su reacción, Simon pregunta sobre el destino del hijo que su madre dio a luz en prisión, a lo cual la enfermera responde que en realidad ayudó a su madre a dar a luz a mellizos y cuando Nahual fue liberada, ella misma se los devolvió. Es de esa manera que Jean y Simon descubren que ellos son quienes nacieron en prisión, por lo que Abu Tarek es su padre biológico. Pese a la conmoción por esta noticia, los hermanos continúan su búsqueda y un colega del Dr. Label, a quien este le pidió investigar, les informa que logró rastrear a su hermano hasta un orfanato, donde fue registrado en 1970 bajo el nombre de Nihad de Mayo, debido a que fue el mes en el que ingresó. Lamentablemente, la guerra estalló poco después y ese orfanato fue destruido, lo que provocó que se perdiera todo rastro de él. Frustrado por esto, Simon propone abrir las cartas y terminar con todo, argumentando que probablemente su hermano ya esté muerto también. Sin embargo, el colega del Dr. Label les dice que tiene una última alternativa, pues el líder de la guerrilla que destruyó el orfanato aún sigue con vida y podría tener información sobre lo que sucedió, pero para encontrar a este hombre, el colega del Dr. Label le dice a Simon que debe dirigirse al campo de refugiados en Dereza y mencionar que es el hijo de la mujer que cantaba y tal vez así lo ayuden. Simon accede a hacer esto, aunque no consigue ninguna respuesta concreta en ese momento. Sin embargo, al día siguiente, dos hombres llegan al hotel donde se hospeda y se lo llevan, prometiendo que lo regresarán en 1 hora. Simon va con ellos a un lugar desconocido y con los ojos vendados, donde para su sorpresa, se reúne con el mismísimo líder de la guerrilla. Esta persona le cuenta a Simon que Nahual trabajó para él y fue muy valiosa para la causa, por lo que se encargó de ayudarla a dejar el país y comenzar de nuevo con ellos en Canadá. A continuación, Simon le pregunta directamente por su hermano y el anciano le dice que perdonó la vida de los niños y se los llevó con ellos para entrenarlos y prepararlos como guerrilleros. Nihad de Mayo era uno de esos niños y con el tiempo se convirtió en el francotirador más hábil que sus ojos hayan podido ver. Además, le cuenta que Nihad siempre estuvo desesperado por encontrar a su madre y tras enloquecer por la guerra y todo lo que vivió en ese periodo, le pidió convertirse en un mártir para que su madre pudiera ver su rostro en los muros del país y reconocerlo algún día. Sin embargo, él rechazó esa propuesta y Nihad regresó a Daresh, donde se ganó la fama de ser un francotirador letal que asesinaba indiscriminadamente a cualquier persona que se cruzaba en su camino, pero luego de unos meses fue capturado por el enemigo y enviado a la prisión de Kafar Riyad, donde fue reformado y convertido en torturador. Al reconocer el nombre de la prisión, Simon pregunta si Nihad trabajó junto a su padre Abu Tarek y el hombre, con pesar en su voz, responde que no. Y es acá que la película da un giro totalmente inesperado, al menos para mí. Y miren que tengo cancha mirando todo tipo de películas, pero esto no me lo esperaba para nada. La sensación que te deja es inexplicable. De nuevo en el hotel, Jean se encuentra con Simon en silencio, con la mirada totalmente perdida. Al acercarse a él, Simon le pregunta a su hermana con angustia si es posible que 1 más 1 dé como resultado 1. Al escuchar esto, Jean comprende lo que significa y tras un grito de horror, rompe en un llanto totalmente inconsolable. La película nos muestra otro fragmento del pasado de Nahual antes de morir, cuando ella quedó paralizada en la piscina. Ese día, mientras nadaba, Nahual se acercó a la orilla y notó en el talón de un hombre el tatuaje de 3 puntos. Reconociendo la marca, ella se acercó al hombre entre emocionada y nerviosa por haber encontrado a su hijo. Sin embargo, cuando este se giró hacia ella, Nahual vio el rostro del hombre que la violó incontables veces en prisión. Sí, el mismísimo Abu Tarek. Fue este encuentro lo que dejó totalmente paralizada a Nahual, llevándola poco a poco a enfermarse hasta morir y durante un pequeño flashback
vemos el resto de lo que el anciano le dijo a Simon esa tarde en el hotel. En devenant bourreau, ton frère a changé de nom. Il est devenu Abu Tariq. Nihad Deme et Abu Tariq. Nous savons maintenant qu'il vit au Canada sous une nouvelle identité. Nihad Harmani. Seguido a esto, Jean y Simon lo rastrean hasta allí y sin darle demasiadas explicaciones, le entregan ambas cartas de Nagual antes de irse. Conmocionado por esto, Nihad procede a abrir la carta dirigida al padre inmediatamente y en ella, Nagual expresa las siguientes palabras. Le escribo temblando. Lo reconocí. Usted no me reconoció. Es un magnífico milagro. Yo soy su número 72. Esta carta le será entregada por nuestros hijos. Usted no los reconocerá porque son hermosos, pero ellos saben quién es usted. A través de ellos quiero decirle que usted aún vive, pero pronto se callará. Lo sé, porque todos enmudecen ante la verdad. Firmado la P.A. de la celda 72. Totalmente conmocionado por lo que acaba de leer, Nihad procede a abrir la carta dirigida al hijo, la cual contiene las siguientes palabras. Le hablo al hijo, no le hablo al verdugo. Pase lo que pase, siempre te amaré. Es la promesa que te hice al nacer. Hijo mío, te he buscado toda mi vida. Tú no podías reconocerme. Tienes un tatuaje en el talón derecho. Lo vi. Te reconocí y te encontré hermoso. Te mando toda la dulzura del mundo, mi amor. Consuélate, porque nada es más hermoso que estar juntos. Firma tu madre, Nagual Marwan. A continuación, el Dr. Label entrega a Simon y Jean la última carta que su madre escribió para ellos. En ella, Nagual les asegura que su historia no comienza con su nacimiento ni con el nacimiento de su padre, sino que comienza con la promesa de romper el hilo de la ira y que gracias a ellos por fin pudo cumplir su promesa y descansar en paz. La película termina mostrándonos a Nihad visitando la tumba de su madre y a la vez la madre de sus hijos, mostrándonos que la tumba de Nagual ya tiene lápida por haber podido cumplir su promesa y ella por fin descansa en paz. Y hasta acá el video de hoy. Si te gustó, compartilo con alguien a quien creas que pueda gustarle y no olvides suscribirte y activar la campanita, ya que eso me ayudaría mucho. Mi nombre es Cristian, esto es Black Osu y nos vemos la próxima. ¡Chao!